recreo. Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos a su canal de YouTube Se Acabó el Recreo. Nosotros pertenecemos a la plataforma educativa SEBAS. El día de hoy en nuestra clase de historia hablaremos de la estructura social del mundo prehispánico antes de la conquista. Es importante que nosotros sepamos cómo estaba organizada la estructura de la sociedad en el periodo posclásico mesoamericano. Recordemos que en otros videos relacionados al tema El mundo prehispánico antes de la llegada de los españoles, hablamos de tres grandes épocas, el preclásico, el clásico y el posclásico, en el que las culturas a partir de miles de años fueron evolucionando, desarrollando técnicas de cultivo y avanzando como sociedad. En el periodo final antes de la llegada de los españoles, de la conquista y colonización, el México antiguo estuvo impregnado de una poderosa noción de linaje, identidad y dignidad cultural que llegó hasta nuestros días como un ejemplo de lucha y respeto por la autodeterminación de los pueblos. Desde el año 800 a.C. hasta el 1521 después de Cristo, se considera que transcurrió el llamado periodo posclásico en Mesoamérica, que se inició en la última etapa de su independencia, continuó con la integración de la Triple Alianza y culminó con la llegada de los conquistadores españoles encabezados por Hernán Cortés. Este periodo se divide en dos fases, la temprana y la tardía. En la primera fase tuvieron preponderancia los nuevos asentamientos que terminaron generando una civilización muy avanzada. En la segunda fase tuvo mayor relevancia el ámbito militar y de comercio, lo que trajo como consecuencia el sometimiento de Mesoamérica por parte de los conquistadores españoles. Esto debido a que cuando los españoles llegan, el imperio dominante tenía sometidos a los tributos mediante la fuerza a culturas de otras regiones que no dudaron en formar alianzas con los invasores para librarse de los poderosos aztecas. Las rivalidades añejas y el rencor hacia los aztecas fue un impulso que ayudó a que un puñado de españoles lograra vencer a toda una nación. La estrategia militar, las enfermedades y los avances tecnológicos bélicos europeos desencadenaron la conquista de México. Durante el periodo posclásico, en la etapa que se instituye como posclásico temprano, proliferaron los asentamientos de las comunidades seminómadas que se movían desde el norte, esto como resultado de las guerras y migraciones. Se articulan los antiguos habitantes de la región y terminaron absorbiendo rasgos del periodo clásico, dando origen a una de las civilizaciones con mayor avance y desarrollo del continente americano. Posteriormente llega el periodo posclásico tardío, producto del ejercicio militar y el comercio. En esta etapa surgió la llamada Triple Alianza, la única confederación de estados ubicados en el Valle de México, conformado por México Tenochtitlan o los aztecas, Texcoco, que hoy conocemos como Texcoco, de raíces alcolúas y tlacopan y de tradiciones otomianas, luego de la derrota de Azcapotzalco por parte de estos tres señoríos en 1427, una poderosa figura política que acentuó la dominación y el pago de tributos sobre los pueblos más frágiles. Esto facilitó que la invasión colonialista, ya que estos pueblos sometidos y débiles se unieron a los conquistadores que llegaban al nombre del rey Carlos I de España. Obviamente hablamos del ejército encabezado por Hernán Cortés. Las férreas batallas libradas de manera desigual y con desventaja para los indígenas mesoamericanos en contra de los soldados que portaron armas de fuego, logró abatir y someter a las regiones invadidas, las enfermedades que trajeron de Europa, las alianzas. En cuanto a la economía, en esta etapa antes de la conquista, el periodo posclásico tardío, la agricultura predominó como eje de la economía, desde el periodo prehispánico hasta el posclásico. Las técnicas de cultivo, abono e intercambio de siembras se implementaban con el fin de no empobrecer los suelos fértiles. Algunas regiones contaban con un mayor sistema de riego, mejorando el aprovechamiento de las tierras. Los sistemas hidráulicos que construyeron, los sembradíos y canales de riego eran de alta manufactura tecnológica para la época. No olvidemos que cuando los europeos vieron por primera vez Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, dijeron asombrados que era más esplendorosa que cualquier ciudad de Europa. Ahí estaba esa bella ciudad indígena, estaban las chinampas, que eran los sistemas principales de cultivo y se daban a las tierras más fértiles, ubicadas en el Valle de México. El comercio se extendió por la mayor parte del territorio mesoamericano y la práctica del trueque fue un modelo de transacción regular.
El cacao y las plumas de aves exóticas eran las monedas en este intercambio comercial. El maíz fue el producto por excelencia para los pueblos de Mesoamérica, un alimento verdaderamente nutritivo con un carácter simbólico dentro de sus creencias sobre la cosmogonía de los pueblos. Esto es así debido a que sus mitos y leyendas, la figura de los hombres del maíz, representaban su proceso de asentamiento como civilización. En cuanto a la estructura social, el poder era ejercido de arriba hacia abajo. La pirámide era la estructura social predominante en estas civilizaciones. Los aztecas poseían una gran organización de fuerzas sociales y un sistema de control. La jerarquía era rigurosa, con un gobernante, el Tlatoani. Era considerado un semidios, sacerdotes y militares, además de funcionarios de altos rasgos. Los comerciantes, campesinos, artesanos y esclavos formaban otra parte de la sociedad. En cambio, los mayas contaban con una estructura social marcadamente elevada. Cada una de sus ciudades-estado era regida por una autoridad máxima proveniente de una dinastía hereditaria. Esta figura de autoridad fue denominada hombre de verdad. Este fue asistido por el Consejo de Notables, conformado por los jefes principales y los sumos sacerdotes. En la parte superior de la pirámide se encontraban las familias nobles y de ahí surgía el gobernante, heredero de una casta de nobles. Los cargos administrativos y militares principales eran dominados por los parientes del fundador del clan, además de que cada aldea tenía un jefe que desempeñaba funciones militares, religiosas y civiles. La clase inferior se dedicaba a la agricultura y a las obras públicas, pagaba por impuestos y estaba conformada por artesanos y campesinos. En la parte más baja de la pirámide se encontraban los prisioneros de guerra, los esclavos, los criminales y los infractores tributarios. Estos eran ofrecidos como sacrificios de sangre a los dioses. En cuanto a sus tradiciones sobre la vida cotidiana, los habitantes del mundo prehispánico tendían el día que nacían como un determinante de su tonali, lo que nosotros llamamos destino. Era importante que su cabeza fuera aplanada, por lo que amarraban durante días un par de tablas a la cabeza de los niños. Cuando crecían un poco, los hijos eran educados en casa, hasta que tuvieran edad para irse al campo a trabajar la tierra. Sus tareas cotidianas se encontraban en talar los árboles con un hacha de piedra para construir cercas que impedían a los animales comieran las plantas en crecimiento. Los jóvenes removían los suelos con palos que se endurecían al fuego, preparándolos para el arado o para la siembra. Luego, hombres y mujeres se preparaban a la siembra del maíz en todos los campos. Mientras los padres trabajaban, los niños eran amarrados en su cuna a los árboles bajo la sombra. Al terminar la jornada, jóvenes y adultos regresaban con una carga de maíz. Se servía la comida a los hombres y luego comían las mujeres. Luego se iban a dormir juntos en la misma habitación. Los sacerdotes atendían a los enfermos, oraban y curaban las enfermedades a partir de plantas medicinales. Cuando alguien fallecía, se envolvía el cuerpo en sábanas y se ponía maíz en su boca para que tuviera alimentos en su próxima vida. Las madres educaban a sus hijas en casa. Se castigaba fuertemente el adulterio y el alcoholismo, también las mentiras. Cuando una persona mentía, se le atravesaba una espina en la lengua y se le llamaba lengua de serpiente. Puedes observar esto en los códices o pinturas prehispánicas. Si una persona aparecía con un glifo saliendo de su boca junto a una mariposa, estaba leyendo poesía. Si tenía una espina de maguey atravesado por su lengua, era un mentiroso. Tenían una escuela para las personas con más poder, los nobles y los ricos, el Calmecac, y una para las personas que estaban en la escala más baja de la pirámide, el Tepochcali. Esta era la estructura social que ocurría en el México antiguo, antes de que se conformara la Nueva España. Su forma de relacionarse con las mujeres era muy distinta a lo que hoy conocemos. Es así, el machismo es herencia de la conquista española. En nuestra tierra se concebía de una forma diferente a las mujeres, con mucho más respeto. Sí había una sumisión debido a la distribución del trabajo, a la fuerza, pero no a esta violencia o descalificación. La mujer era guardiana del fuego sagrado. Esta era la estructura como se conformaba una sociedad en el México antiguo, si le podemos llamar así, o en los pueblos prehispánicos antes de la conquista y antes de la llegada de los españoles. Como podrás ver, su estructura estaba perfectamente organizada y estaban establecidos los roles, los gobiernos y las jerarquías. Este es nuestro canal de YouTube, Se Acabó el Recreo. Espero te haya gustado nuestra información. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y hasta pronto.